Hola, bienvenidos a Oraciones Finales y en esta oportunidad estaremos compartiendo de la serie Conociendo al Espíritu Santo el tema de la obra del Espíritu Santo antes, durante y después de la conversión del creyente. Recuerde, mi amigo oyente, que para estos mini estudios debe de estar acompañado con su Biblia para cotejar los textos bíblicos que aquí se citan. Recordemos que la palabra de Dios nos enseñará lo relativo a este tema. ¿Estamos listos? Comenzamos. Muy bien, pues empezaremos con la obra del Espíritu Santo antes de la conversión del creyente. Bueno, ¿qué es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué hace en el creyente antes, o más bien en la persona antes de convertirse? Bueno, el Espíritu Santo reprueba y convence de pecado al hombre. Mire, aquí en Juan 16, 7 al 11 nos lo muestra. Dice de esta manera: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendré a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, entonces el Espíritu Santo va a convencer a la persona de que está en pecado, de que debe de arrepentirse, que debe de voltear sus ojos al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre va a estar trabajando en este individuo, en esta persona, a través de la conciencia, a través de la voz interior, y le mostrará que el peor de los pecados por el que sería juzgado cualquier ser humano es rechazar al Señor Jesucristo, rechazar su obra redentora en la cruz. Mire cómo lo dice también en el Génesis capítulo 6, verso 3. El Espíritu Santo lucha contra el hombre. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siempre está combatiendo al hombre por su pecado, por su inmoralidad, por su falta de santidad. Y lo está otra vez como luchando con él a través de la conciencia, a través de la voz de la conciencia. El hombre siempre sabrá cuál es el camino bueno y el camino malo, porque el Señor puso en sus corazones, en nuestros corazones, lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Entiende? Entonces el Espíritu Santo siempre está luchando contra el hombre incrédulo para llevarlo a los pies de Cristo, porque la palabra de Dios dice que el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Y nadie quiere escucharlo, todos lo rechazan, pero el Espíritu Santo sigue su obra aquí en la tierra, sigue trabajando. Eso es lo que hace en el individuo que no cree, que es una persona incrédula. Mas a los creyentes nos ha trabajado de esa manera, nos ha convencido de pecado, justicia y juicio, y ha estado peleando con nosotros, nos ha hablado en la conciencia, y por eso también hemos venido a la presencia de Dios, siendo trasladados por su amor, por la obra de la cruz, a través de el Señor Jesucristo, trasladándonos de el reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora también el Espíritu Santo no es recibido por el mundo, como habíamos comentado, porque en Juan 14, 17 nos dice de esta manera: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Ve lo que le digo? Que el Espíritu Santo llega al hombre a convencerlo, aunque el mundo, toda la gente lo rechacen, Él está luchando y trabajando y convenciendo para que no se pierda. Bien, fíjese bien, esto es lo que hace antes de la conversión, pero ya cuando el hombre se convierte,
ya es un creyente en Jesucristo, bueno, tiene otro modo de trabajar el Espíritu Santo. Entonces lo vemos cuando el creyente ya es salvado, el Espíritu Santo lo forja, lo modela de una vez para siempre. Recuerde que estos actos del Espíritu Santo al inicio de la conversión del creyente ya no se repiten, ya no son necesarios y continúan en su trabajo de regeneración a los que están creyendo en Jesucristo. Mire, en Juan 3:35 nos dice de esta manera: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Es decir, que el Espíritu Santo le está mostrando, le está enseñando al creyente, al nuevo creyente, que Jesucristo tiene todas las cosas en su mano, es decir, tiene toda la autoridad, tiene toda la dirección, tiene toda la orientación para que este hombre, para que este nuevo creyente comience a caminar en los pasos hacia la vida eterna. Amén. También el Espíritu Santo habita en este nuevo creyente. Mire, Romanos 8:9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Obviamente, cuando el creyente se arrepiente y viene a los pies de Cristo, entonces inmediatamente se convierte, vamos a nombrarlo así, una figura simbólica, en una ovejita, en una oveja que sería parte del ganado, de la grey del Señor Jesucristo, y entonces el Espíritu Santo pasa a habitar a ese creyente, a ese nuevo creyente, como lo dice también 1 Corintios 2:12, lo dice de esta manera: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es verdad, cuando viene el Espíritu Santo nos comienza a transformar, nos comienza a cambiar, y no estamos recibiendo el espíritu del mundo, el cual nos guía al odio, al rencor, a la amargura, al imperdón, a la maldad. El Espíritu Santo, a través de la conciencia, nos va aconsejando, nos va diciendo: no está bien que hagas esto, no está bien que hagas lo otro. Ha puesto en nuestro corazón, como decíamos al inicio, que sepamos cuál es el bien y cuál es el mal, y nos guía a que hagamos el bien. Mire, Romanos 5:5 también nos lo dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que nos guía al amor, nos guía a las cosas buenas, nos guía a la bendición, al perdón de los demás personas. Veamos algo más que hace el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo bautiza al creyente. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 12:13, que dice de esta manera: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Y cómo nos bautiza el Espíritu Santo? Recordemos que la palabra bautismo o bapto, que proviene de la palabra griega bapto, es sumergir un objeto, una persona, en un recipiente con líquido, en este caso agua, y nos llena totalmente, nos empapa de su espíritu. ¿Para qué? Para habilitarnos, para guiarnos, para aconsejarnos, para enseñarnos. Ya lo vamos a ver adelante, un poquito adelante. Mire, Gálatas 3:27 nos dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Haga de cuenta que de una manera simbólica nos pusieron una ropa nueva, nos quitaron las ropas viejas. El nuevo creyente traía unas ropas andrajosas, sucias, pero aquí le pone unas ropas blancas, limpias, resplandecientes, unas ropas dignas de un hijo de Dios, que refleje la santidad, el amor, la paz del Señor. Entiende, también el Espíritu Santo sella al creyente. Y bueno, ya nos habíamos adelantado con la figura ejemplarificando al nuevo creyente como una ovejita del ganado, de la grey de Dios, del rebaño de Dios. Entonces llega el Espíritu Santo y pone su sello ahí: este es de Jesucristo,
Felipe es de Jesucristo, Juan es de Jesucristo, María es de Jesucristo, y les pone su sello. ¿Cuándo? Cuando se están convirtiendo, ya han sido convertidos, ya han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ya se han arrepentido de sus pecados y deciden seguir el camino de Cristo. Efesios 1:13 nos dice de esta manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. El Espíritu Santo es Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También 2 Corintios 1:22 nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Se fija, el creyente ya tiene un sello, y ese sello dice que somos propiedad de Jesucristo. Él nos lavó y nos compró con su sangre preciosa y con su obra en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo después de la conversión. Vamos al siguiente tema que nos muestra esta enseñanza, este pequeño estudio, la obra del Espíritu Santo después de la conversión del creyente. Y vemos que el Espíritu Santo llena al creyente, lo llena interiormente, como a través de su Espíritu Santo, como lo dice Hechos 4:31. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 9:17 dice: fueron entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:9 nos dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. ¿Sí? O sea, esto nos está mostrando, mi hermano, nos está mostrando la llenura del Espíritu Santo. Y vemos Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La palabra lleno también es un vocablo que se utiliza para que el Espíritu Santo esté cubriéndonos interiormente. Es una obra por medio de la cual el Espíritu Santo, es un acto por medio del cual el Espíritu Santo nos llena con su Espíritu para diferentes propósitos, para diferentes misiones, para diferentes obras y trabajos que Él encomiende al nuevo creyente. También el Espíritu Santo da seguridad al creyente. ¿Seguridad de qué? Bueno, seguridad de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo al reino de los cielos. Mire cómo dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu interiormente y le da la seguridad de que somos hijos de Dios, que somos miembros o ciudadanos del reino de los cielos. Primera de Juan 3:24 nos dice de esta manera: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. Se fija, también en 1 de Juan 5:13 habla de esta seguridad del creyente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Se fija, nos da la seguridad de que tenemos la vida eterna, de que somos habitantes del reino de los cielos y de que somos hijos de Dios. Amén. También el Espíritu Santo enseña al creyente. ¿Cómo lo enseña? Mire, fíjese en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Se fija,
el Espíritu Santo nos va a enseñar la verdad, nos va a guiar la verdad. Dice Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, nos enseñará, nos hará entender lo que el Señor Jesucristo quiere que hagamos, quiere que aprendamos, quiere que entendamos. En 1 Corintios 2:10 nos dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Se fija, el Espíritu Santo sabe muchas cosas de lo que hay en el interior de Dios y nos lo revela. Nos lo revela porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos está enseñando esas cosas. Y también lo mencionan en 1 de Juan 2:27 con una palabra, unción. Unción, ¿qué es la unción? Es igual, es tomar un líquido y verterlo sobre un objeto o una persona, entonces lo unge. Y dice, pero la unción, o sea, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Mire, este versículo se ha confundido mucho y creen que no necesitamos que un pastor, un maestro, un profeta, un evangelista, un apóstol nos enseñe, nos interprete algunas cosas, nos ayude a entender pasajes difíciles de la Escritura o a resolver algunas dudas. No, esta unción a la que se refiere es que nos está revelando lo que de Dios escucha, lo que de Jesucristo mira y nos lo hace saber. Y es a lo que se está refiriendo este versículo. Dice, lo que recibiste, el Espíritu Santo que recibiste está en ustedes. Y ustedes pueden entender la Escritura claramente. Ustedes pueden comprender algún mensaje, aunque tengan dudas, ahí el Espíritu Santo les revelará con oración, ahí entenderán. Pero también el Espíritu Santo acercará a personas, porque el Espíritu Santo usa personas creyentes para que les enseñen, para que les prediquen. De otra manera estaría en una gran contradicción, porque el Espíritu Santo ha establecido un ministerio llamado ministerio de los maestros, ministerio de enseñanza. Muy bien, también el Espíritu Santo produce rectitud en el creyente, y lo podemos ver en Romanos 8:2, y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Sí, es decir que el Espíritu Santo establece una ley, la ley de la fe, la ley del amor. ¿Sí? Dice, la ley en sí, la ley a la que se llama la ley donde están establecidos los 10 mandamientos. Bueno, esa ley lo único que nos ponía era ponernos bajo maldición, porque nadie podía cumplir esta ley. Por eso Jesucristo vino a morir por nosotros para cumplir esta ley, o sea, los 10 mandamientos, y ya nos libró de la ley del pecado y la ley de la muerte. Mire cómo dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo andamos conforme al Espíritu? Pues andamos en la fe, creyendo en el Hijo de Dios. Y nos está liberando y nos está justificando con esa ley a través del sacrificio, o de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, una vez dado para siempre. Mire, Romanos 8:13 nos dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo podemos hacer morir las obras de la carne? Bueno, mortificándolas en la cruz. El Señor Jesucristo nos dijo: tome su cruz cada quien y sígame, es decir, sacrifique, crucifique las obras de la carne, los apetitos de la carne, que son los pleitos, las iras, contiendas, los apetitos de la carne, los deseos de la vida, las vanaglorias de esta vida. Es lo que está diciendo el Señor.
Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir que hay un alto, hay un tope, hay un estorbo para el nuevo creyente a querer hacer lo que él quiere. Cuando el espíritu le está diciendo, no, vente por acá para hablar, para pensar, para obrar de acuerdo a lo que te está diciendo el Señor Jesucristo, no como tú lo quieras hacer. Y mire, Gálatas 5:18 también nos dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es lo que les explicaba hace rato. Si estamos guiados por el Espíritu, estamos guiados por el Espíritu hacia la fe, hacia la justificación, hacia la gracia. Ya no estamos bajo la ley del pecado, bajo la ley de la muerte, bajo la ley de la maldición. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Qué interesante, mi amigo, mi hermano que me está escuchando. Es lo que está haciendo el Espíritu Santo al creyente, a nosotros, después de nuestra conversión. Pero también el Espíritu Santo dirige y controla el servicio del creyente. El servicio del creyente. Mire, en Hechos 16:7 nos dice de esta manera. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan distinto. El Señor, queremos servir al Señor, pero el Señor nos dice cómo y de qué manera. Él nos dice cómo y de qué manera llevar a cabo sus planes o lo que Él nos diga. También en 1 Corintios 12:4-11 lo establece este principio, aunque no lo vamos a leer porque está muy largo. Usted léalo en casa, por favor. También el Espíritu Santo dirige la adoración o el culto del creyente. Efesios 3:3 lo dice de esta manera, porque nosotros somos la circuncisión, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? O sea, estamos dirigiendo el servicio, el culto, junto con los hermanos en la congregación, en la iglesia, y estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, no por nuestras habilidades, nuestros programas, nuestros métodos, aunque sí hay mucha gente que así lo está haciendo, pero debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? En Juan 4:23 y 24 nos dice de esta manera, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nos está mostrando otra vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que debe guiar los servicios. No solo el hombre con sus planes, sus programas, sus proyectos, sus ideas, sus habilidades, sino el Espíritu Santo. Amén. También el Espíritu Santo ofrece las oraciones del creyente. Mire, en Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad del Espíritu intercede por los santos. Y Judas 1:20 nos dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y bueno, ¿y cómo oramos en el Espíritu Santo? Bueno, oramos a través de la impresión, de la guía del Espíritu Santo, mas también oramos de acuerdo al bautismo del Espíritu Santo, a la evidencia de hablar nuevas lenguas. Y entonces cuando estamos hablando nuevas lenguas, estamos orando, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, está ofreciendo nuestras oraciones en el Espíritu y nos edifica interiormente, nos edifica, nos hace crecer espiritualmente. Y bueno, de esa manera oramos y pedimos como conviene, como el Señor Jesucristo acomoda esas palabras, eso que nosotros sentimos y no sabemos cómo pedirlo, el Espíritu Santo nos ayuda. Amén. Bueno, mi amigo, mi hermano, esperamos que estos mensajes hayan sido de su completo agrado, pero para su edificación, pero para su
consolación, pero para también su exhortación. Y estaremos en comunión viéndonos en otra emisión más de oraciones finales. Hasta la próxima. Dios les bendiga.